¿Y si te dijera que casi todas las muertes después de los 70 tienen las mismas 4 causas? ¿Y si además te dijera que muchas de esas muertes no eran inevitables, sino evitables? Imagina esto. Estás en casa, como cada mañana. Preparas tu café, tomas tu pastilla diaria, sientes un leve dolor en el pecho, o en la pierna, o en la espalda. Nada muy fuerte. Nada que te haga correr al hospital. Y entonces lo ignoras, porque te ha pasado antes, porque a esta edad uno siempre siente algo, ¿verdad? Pero tal vez ese pequeño síntoma era una señal que nadie te enseñó a escuchar. Una advertencia del cuerpo, no en forma de grito, sino como un susurro. Porque después de los 70, el cuerpo ya no grita, el cuerpo susurra. Y quien aprende a escuchar esos susurros, tiene una oportunidad que muchos no tienen: vivir mejor y vivir más. Hoy vamos a hablar con claridad. Vamos a hablar de las 4 causas más comunes de muerte después de los 70 años. Pero no vamos a hacerlo para generar miedo. No es el propósito. Este video no es para que te encierres en casa, ni para que dejes de disfrutar la vida. Es, al contrario, una herramienta para darte poder. Para que sepas, para que reconozcas, para que prevengas, para que puedas hacer algo hoy. Tal vez para ti. O tal vez para alguien que amas. Y hay una razón más para quedarte hasta el final. La 4ª causa suele ser la más silenciosa, la que pasa desapercibida, la que muchos ya tienen en su día a día, sin saberlo. Pero antes de empezar, quiero hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Desde dónde nos estás escuchando? ¿Y cuántos años tienes? Nos encanta leerte en los comentarios, porque eso nos ayuda a entender cómo acompañarte mejor. Así que si te sientes cómodo, cuéntanos tu edad y desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Este canal está hecho para ti, para personas como tú, que quieren vivir con dignidad, con salud y con conciencia. Ahora sí, ¡vamos a comenzar! Porque lo que vas a escuchar hoy podría salvarte la vida, o la de alguien que te importa. La primera gran causa de muerte después de los 70 años es, sin duda, la más conocida, pero también la más ignorada: las enfermedades cardiovasculares. Infartos, hipertensión no controlada, insuficiencia cardíaca, arritmias. Todas forman parte de este mismo enemigo silencioso. Y es silencioso porque muchas veces no duele, porque no llega con un aviso claro, porque no se presenta como en las películas, con alguien llevándose la mano al pecho. A veces solo se siente como un pequeño cansancio, un mareo leve, una presión en el cuello, o ni siquiera eso. Después de los 70, el corazón cambia. Ha latido millones de veces, ha bombeado sangre por todo tu cuerpo desde que naciste, y en muchos casos, ha trabajado más de lo que debería durante décadas. El estrés, los hábitos alimenticios, la falta de movimiento o el exceso de preocupaciones dejan huellas. Pequeñas grietas invisibles que, con el tiempo, se acumulan. Carlos tenía 78 años. Se había jubilado hacía poco y se sentía feliz de poder pasar más tiempo en casa. Empezó a notar que se cansaba con facilidad. Subir las escaleras le dejaba sin aire y por las tardes le latía fuerte el corazón. Pensó que era la edad. Su esposa le pidió que fuera al médico, pero él le decía que era normal sentirse un poco más débil, que no hacía falta exagerar. Un domingo, mientras dormía la siesta, su corazón simplemente se detuvo. Murió por un infarto silencioso. Nunca supo que su corazón llevaba meses advirtiéndole. No queremos que esa historia se repita. Por eso, escúchame bien. Si tienes más de 70 y hace tiempo que no te haces un chequeo, hazlo. Si te cansas más de lo habitual, si sientes el corazón latir con fuerza sin razón aparente, si notas hinchazón en tus pies o tobillos, como si se llenaran de líquido, no lo ignores. Son señales. La buena noticia es que muchas enfermedades del corazón no solo se pueden tratar, se pueden prevenir. Controlar tu presión arterial es uno de los actos de amor propio más importantes que puedes hacer. Comer con menos sal,
evitar alimentos procesados, reducir las grasas trans que se esconden en muchos productos industriales. Todo eso no requiere una revolución, solo decisiones pequeñas y constantes. Caminar todos los días, aunque sea 15 minutos. Respirar profundamente, con conciencia, para oxigenar mejor el cuerpo. Dormir bien, sin interrupciones, dejando que el corazón descanse también. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con conciencia. De saber que tu corazón, aunque esté más viejo, aún quiere seguir latiendo. Y necesita tu ayuda para hacerlo. La segunda gran causa de muerte después de los 70 años muchas veces entra por el aire, o mejor dicho, por la falta de él. Las enfermedades respiratorias crónicas y las infecciones pulmonares como la neumonía se han convertido en una amenaza silenciosa, especialmente para quienes ya llevan varias décadas respirando el mundo. EPOC, bronquitis crónica, enfisema pulmonar, neumonía, infecciones de vías respiratorias. No se trata de una gripe mal curada. Se trata de condiciones que poco a poco van debilitando tu capacidad de respirar y con ello, de vivir. Lo que muchos no saben es que los pulmones también envejecen. Con los años, se vuelven menos elásticos, menos eficientes. Cada respiración cuesta un poco más. Y si a eso le sumamos el daño acumulado por el tabaco, la contaminación ambiental o incluso el haber trabajado en entornos con polvo, humo o productos químicos, el panorama se complica. Los síntomas están ahí, pero nos hemos acostumbrado a ellos. Una tos persistente que aparece por las mañanas. Esa sensación de que subir unas escaleras ya es una maratón. La mucosidad espesa que nunca termina de desaparecer. Esa frase tan común, me ahogo un poquito, pero es la edad. Así hablaba doña Inés. Tenía 81 años y siempre decía que solo se cansaba un poco. Es normal, decía. Con estos años encima, cualquiera se cansa. Pero esa pequeña falta de aire fue creciendo. Primero dejó de caminar al mercado, luego dejó de ir a misa, luego, simplemente, dejó de salir. Un día, un simple resfriado se convirtió en neumonía. Su cuerpo ya no tenía fuerzas para resistir. Murió en silencio, como si el aire se le hubiera ido. De a poco, sin que nadie lo notara del todo. Pero no todo está perdido. Al contrario, hay mucho que podemos hacer. La primera línea de defensa es la prevención. Las vacunas, por ejemplo. Después de los 65 años, vacunarse contra la neumonía y la influenza no es una opción, es una necesidad. Estas infecciones, que para un joven pueden ser molestas, en los adultos mayores pueden ser mortales. También es fundamental evitar ambientes contaminados. Si puedes, ventila bien tu casa, evita el humo de leña o tabaco y mantén limpios los filtros del aire o calefacción. Y sí, puedes ejercitar tus pulmones. No necesitas aparatos, solo necesitas tu respiración. Haz una pausa. Inhala profundamente por la nariz durante 4 segundos. Retén el aire 2 segundos. Y exhala lentamente por la boca. Haz esto varias veces al día. Es simple, gratuito y poderoso. Otro ejercicio útil: cantar. Aunque no lo creas, cantar fortalece los pulmones. Leer en voz alta también ayuda a mantener el ritmo respiratorio. Y si puedes, camina un poco cada día, aunque sea dentro de casa. El movimiento ayuda a oxigenar la sangre, a mover la mucosidad, a limpiar tus vías respiratorias. Los pulmones no gritan, pero sí se quejan. Te hablan en forma de tos, de suspiros cortos, de noches mal dormidas por falta de aire. Escúchalos. Protégelos. Porque mientras tus pulmones respiren bien, tu vida sigue en marcha. Y ahora, avancemos a la tercera causa. Una que muchas veces creemos tener bajo control, pero no siempre es así. La tercera causa, aunque la más temida, suele ser también una de las más traicioneras, porque el cáncer no siempre duele, y cuando lo hace, muchas veces ya es tarde. Después de los 70, el riesgo de desarrollar cáncer aumenta considerablemente. No es una sentencia,
pero sí una estadística que nos invita a estar más atentos que nunca. ¿Por qué se detectan tarde los cánceres en personas mayores? Porque muchos de sus síntomas parecen otras cosas. Porque a veces nos acostumbramos a sentirnos un poco mal. Porque preferimos pensar que es la edad y no queremos molestar con visitas al médico. Y mientras tanto, el cáncer avanza en silencio. Los más comunes a esta edad son el de colon, el de próstata, el de mama y el de pulmón. Todos ellos, si se detectan a tiempo, tienen tratamientos que pueden prolongar la vida, o incluso salvarla. Pero el problema está en esos pequeños avisos que solemos ignorar. Un sangrado leve al ir al baño, un lunar que cambió de forma o color, una bolita en el pecho o debajo de la piel, una tos persistente sin causa aparente, una pérdida de peso que no estabas buscando, un cansancio extraño que no se va. Todos estos podrían ser nada, pero también podrían ser todo. Ramona, por ejemplo, tenía 76 años cuando notó una bolita en su axila. Pensó que sería un ganglio inflamado. Esperó unos días, luego unos meses. Luego, simplemente, lo dejó pasar. No molesta, decía. Pero con el tiempo, esa bolita creció. Cuando por fin fue al médico, el diagnóstico fue claro: cáncer de mama avanzado. Y entonces vinieron los tratamientos, la incertidumbre, el cansancio, la lucha. Una lucha que tal vez, solo tal vez, podría haber sido más corta, más simple, más amable, si hubiera ido antes. No lo decimos para asustarte, lo decimos para recordarte esto. El cáncer no mata por ser cáncer. Mata porque llega tarde, porque lo dejamos entrar y no le cerramos la puerta. Por eso, los exámenes preventivos no son un lujo ni una exageración. Son una decisión de amor propio. Si eres hombre, hazte controles de próstata regularmente. Si eres mujer, las mamografías siguen siendo importantes, incluso después de los 60. Todos, sin importar el sexo, necesitamos una colonoscopía alguna vez después de los 50, y más aún si hay antecedentes o síntomas. También es clave el control de la piel. Los lunares que cambian, las manchas nuevas, los granitos que no cicatrizan, pueden ser señales. Y por supuesto, cualquier pérdida de peso sin razón aparente debe consultarse. No es la edad, es el cuerpo pidiendo atención. Prevenir el cáncer no siempre es posible, pero detectarlo a tiempo sí lo es. Y eso puede marcar la diferencia entre una vida corta y una vida más larga, más tranquila, más plena. Escucha a tu cuerpo. Hazle caso aunque no duela. Porque muchas veces, lo más peligroso, no duele, solo avanza. Y ahora llegamos a la cuarta gran causa, la más subestimada, la que muchos creen que solo fue un tropezón, pero que en realidad puede ser el comienzo del final. Las caídas, las malditas caídas. No lo decimos con rabia, sino con dolor. Porque detrás de cada fractura en un adulto mayor, hay una historia que muchas veces no termina bien. Escucha esto. Una caída grave, como la fractura de cadera, puede reducir la expectativa de vida hasta en un 50%. Sí, la mitad. Y no porque la fractura en sí sea mortal, sino porque todo lo que viene después muchas veces lo es. Inmovilidad, dolor, depresión, pérdida de autonomía, complicaciones respiratorias, infecciones hospitalarias y un cuerpo que poco a poco se apaga. Don Arturo, por ejemplo, tenía 83 años. Vivía solo, se manejaba bien, cocinaba, regaba sus plantas, incluso salía a caminar por las mañanas. Hasta que una noche, mientras iba a la cocina por un vaso de agua, tropezó con una alfombra mal puesta. Cayó mal, fractura de cadera. Lo operaron, claro, pero nunca volvió a ser el mismo. No caminó más sin ayuda. Dejó de salir. Su ánimo se vino abajo. Y un año después, se fue. En silencio. Como si se hubiera caído por dentro también. Por eso insistimos tanto en la prevención. Porque una caída no es solo un accidente. Es un antes y un después. ¿Y cuáles son las señales de alerta? Mareos frecuentes,
sensación de desequilibrio, inseguridad al caminar, la necesidad de apoyarse demasiado en muebles o paredes, la pérdida de masa muscular en piernas, el miedo constante a moverse. Todo eso es el cuerpo diciendo, algo ya no está firme. Y aquí va lo más importante. La mayoría de las caídas se pueden prevenir. Primero, revisando los medicamentos. Muchos tratamientos generan somnolencia, bajones de presión o alteración del equilibrio. Un buen médico puede ajustar eso y darte más seguridad. Segundo, adaptando el hogar. Saca alfombras sueltas. Agrega pasamanos en el baño y cerca de la cama. Asegúrate de que la casa esté bien iluminada, especialmente en los pasillos. Y mantén todo al alcance. No uses sillas para subir a buscar algo. No vale el riesgo. Tercero, y no menos importante, fortalece tus piernas. Sí, incluso si tienes más de 80. Sí, incluso si te duele. Caminar todos los días, aunque sea dentro de casa. Hacer ejercicios simples de equilibrio. Subir y bajar un escalón con ayuda. O simplemente sentarte y pararte varias veces de una silla firme sin usar las manos. ¿Quieres una rutina fácil? Te doy una ahora mismo. Apóyate en el respaldo de una silla y sube los talones, como si quisieras ponerte en puntas de pie. Repite 10 veces. Luego, eleva una pierna hacia adelante mientras te sostienes. Manténla 5 segundos. Baja, cambia de pierna. Hazlo 5 veces por lado. Finalmente, si puedes, intenta mantenerte parado en un solo pie, con ayuda si es necesario. Todo esto, cada mañana. Toma menos de 5 minutos, y puede marcar la diferencia entre seguir caminando o no. Recuerda esto, las fracturas de cadera no solo rompen huesos, rompen rutinas, rompen independencia, rompen la vida como la conocíamos. Y muchas veces, todo comenzó con un tropiezo que parecía menor. Pero tú puedes hacer que no pase. Prevenir no es vivir con miedo, es vivir con conciencia, y eso es vivir mejor. Ahora bien, ¿y si te dijera que hay una causa oculta, silenciosa, que no aparece en los titulares, pero que alimenta casi todas las demás? Se llama inflamación crónica, y no duele, no arde como una herida, ni se ve como una hinchazón, pero está ahí, en lo profundo del cuerpo, día tras día, como una brasa encendida que nunca se apaga del todo. La inflamación sistémica no es una enfermedad en sí, es un estado del cuerpo, un fuego bajo que consume energía, debilita los órganos y daña las células poco a poco. Y lo más grave, está directamente vinculada a los infartos, al deterioro pulmonar, al desarrollo de cáncer, a las caídas, a la fragilidad mental, a todo. ¿Cómo la detectamos? Ese es el problema, porque la inflamación crónica no da un síntoma claro, no tiene una alarma, ni una sola señal, pero sí se siente, si sabemos escuchar. ¿Te has sentido alguna vez con dolor general, como si te pesara el cuerpo entero sin causa? ¿Con fatiga constante, a pesar de dormir? ¿Con la mente nublada, como si pensar costara más de lo normal? Esos pueden ser signos. El cuerpo inflamado se cansa más, se vuelve más lento para digerir, más vulnerable a infecciones, menos eficiente para sanar. Pero también hay buenas noticias. Podemos combatirla. Y lo mejor es que no hace falta una medicina mágica. Basta con cambiar pequeños hábitos. Empecemos por la alimentación. La dieta que más se ha estudiado para reducir la inflamación se llama mediterránea. No es una moda, es una forma de comer que ha salvado vidas. Más vegetales frescos, más frutas de verdad, no jugos procesados. Grasas buenas, aceite de oliva, aguacate, frutos secos. Pescados ricos en omega 3, como el salmón o la sardina. Legumbres, granos enteros. Y sobre todo, menos alimentos ultraprocesados, menos frituras, menos azúcar blanca. ¿Un ingrediente poderoso? La cúrcuma. Sí, esa especia amarilla que parece tan simple. Tiene un efecto antiinflamatorio real. Un poco con pimienta negra y aceite de oliva, y es oro para el cuerpo.
Y en cuanto al movimiento, no hace falta correr un maratón para sanar la inflamación. Basta con moverse con conciencia. Caminatas suaves, cada día. Respirando profundo, observando el entorno. Ejercicios de estiramiento lento. Tai chi. Yoga adaptado. O incluso, algo tan simple como subir y bajar los brazos con música suave. ¿Y sabes qué más ayuda? La calma. Porque la inflamación también se alimenta del estrés. Y aquí entra algo que no siempre se dice. La meditación, aunque sea 5 minutos al día, puede ser más poderosa que muchos medicamentos. Sentarse, cerrar los ojos, respirar, sentir el aire entrar y salir, dejar que el cuerpo se relaje, sin hacer nada más. Eso, repetido cada día, le dice al cuerpo, ¡estás a salvo! Y cuando el cuerpo se siente a salvo, apaga su fuego interno. No se trata de vivir sin inflamación, eso no existe. Pero sí de evitar que se vuelva una amenaza constante. Un enemigo silencioso que, si lo dejamos, nos desgasta por dentro sin que lo notemos. Así que, hoy, puedes empezar con algo. Elige una comida más natural. Camina 10 minutos, respira con calma 3 veces, y cada día, repite. Porque a veces, lo que más enferma, no es lo que se siente fuerte, es lo que arde en silencio. A esta altura del video, quizás te estés haciendo la pregunta más importante de todas. ¿Y cómo sé si yo estoy en riesgo? Esa es la gran clave. Porque muchas veces los cuerpos no nos avisan con claridad. No suena una alarma. No hay un solo dolor agudo que diga, algo grave está pasando. Lo que suele ocurrir, sobre todo después de los 70, es otra cosa. Las señales se cruzan, se mezclan, se disimulan unas a otras. Un día te sientes más cansado, otro día no tienes apetito. Una semana después, notas que te cuesta un poco más subir las escaleras. Y lo atribuyes al clima, a la edad, a que dormiste mal. Pero no lo unes todo, no lo ves como un patrón. Y ahí está el riesgo. Porque cuando los síntomas se superponen, pierden su urgencia, pero aumentan su peligro. Fatiga leve pero persistente. Pérdida de peso sin explicación. Dolores suaves, pero que no se van. Cambios en el sueño. Hinchazón leve en piernas o abdomen. O simplemente una sensación de que algo no está bien. ¿Te ha pasado? ¿O conoces a alguien así? Aquí va una herramienta que puede ayudarte. Un diario de salud. No necesitas grandes conocimientos, solo un cuaderno o una hoja en la cocina. Y cada día o cada semana, anotar cómo estás. ¿Cómo dormiste? ¿Tuviste apetito? ¿Te sentiste con energía? ¿Sentiste dificultad para respirar? ¿Hubo dolor? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Ese registro, con el tiempo, se vuelve oro. Porque te muestra lo que tú solo, en tu memoria, podrías pasar por alto. Y lo más valioso, le da al médico una imagen más clara. Le permite ver la película completa, no solo una escena aislada. Porque si solo vas al médico cuando algo te duele fuerte, ya puede ser tarde. Y esto no es para asustarte, es para empoderarte. Imagina esto. Cada mes te haces una autoevaluación sencilla. No te lleva más de 5 minutos. Preguntas como estas. ¿Puedo respirar bien al caminar o al hablar? ¿Duermo bien o me despierto varias veces por la noche? ¿He perdido peso sin intentarlo? ¿Cómo está mi apetito? ¿Ha cambiado? ¿Me siento con energía o me cuesta empezar el día? ¿Puedo moverme con la misma facilidad que hace un mes? Si alguna de estas respuestas te genera duda, no la ignores. Obsérvala, escríbela, compártela con tu médico, porque detectar a tiempo no significa esperar una emergencia, significa prestar atención al cuerpo antes de que grite. Tu cuerpo siempre habla, a veces con palabras claras, a veces en susurros, y tu tarea es aprender a escucharlo. En la próxima y última parte de este video, vamos a cerrar con una reflexión poderosa. Una llamada a la acción, pero también a la vida. Porque toda esta información no tiene sentido
si no la transformas en cuidado real. Hemos hablado mucho de riesgos, de enfermedades, de señales que el cuerpo envía en silencio. Pero ahora quiero que miremos hacia la otra orilla, la de la prevención, la del cuidado consciente, la de lo que sí puedes hacer, incluso hoy mismo, para fortalecer tu salud y alejar esas 4 causas que tantas vidas se llevan después de los 70. Y para hacerlo más claro, quiero hablarte de 4 pilares, 4 hábitos fundamentales que, cuando se sostienen con constancia, se convierten en medicina diaria, sin efectos secundarios, sin recetas complicadas. El primer pilar es la alimentación. Pero no hablo de dietas imposibles, ni de contar calorías. Hablo de aprender a nutrirse con lo que de verdad importa, lo que alimenta, lo que sostiene, lo que no inflama. Después de cierta edad, el cuerpo necesita menos cantidad, pero más calidad. Comidas fáciles de digerir, con proteínas suaves, muchas verduras cocidas, grasas saludables como el aceite de oliva, frutos secos, un poco de pescado, legumbres. Reducir el azúcar no es solo para diabéticos, es para evitar inflamación. Evitar ultraprocesados no es una moda, es una forma de respetar a tu cuerpo. ¿Y sabes qué ayuda mucho? Volver a lo simple. Una sopa casera, una ensalada con colores, un plato de lentejas con zanahoria y cúrcuma. Eso es medicina también. El segundo pilar, el movimiento. Y aquí quiero decir algo muy claro. No necesitas hacer deporte. No tienes que ir al gimnasio. Lo que necesitas es moverte cada día. Caminar, mover los brazos, estirar las piernas, subir y bajar con cuidado, bailar un poco en casa, hacer círculos con los tobillos. Eso basta. Eso hace la diferencia, porque cuando dejas de moverte, todo se apaga más rápido. Los músculos se debilitan, los pulmones se achican, la sangre circula más lento. Moverse es recordarle al cuerpo que aún estás aquí y que aún quiere estar vivo. Tercer pilar, la conexión. La soledad no solo duele, la soledad enferma. Estar demasiado tiempo sin hablar con alguien, sin compartir un pensamiento, sin mirar a los ojos, desgasta más que una enfermedad. Los estudios lo confirman. La soledad acelera el deterioro cognitivo, debilita el sistema inmune, aumenta el riesgo cardiovascular. Por eso, no esperes a que te llamen. Toma tú la iniciativa. Ve al centro del barrio. Apúntate a ese taller que nunca te animaste. Comenta en este video si no tienes con quién hablar. Porque a veces, el primer paso para dejar de estar solo es decirlo. Y finalmente, el cuarto pilar, el propósito. No hablo de grandes misiones. Hablo de ese pequeño motivo por el que te levantas. Regar las plantas, cuidar a tu gato, llamar a tu nieto, escribir tus memorias, contarle al mundo lo que has vivido. Las personas que tienen un propósito viven más. Y no es casualidad. El cuerpo responde a lo que el alma le dice. Y si el alma está en marcha, el cuerpo lo sigue. Estos 4 pilares, alimentación, movimiento, conexión y propósito, no solo previenen enfermedades, le dan al día un marco, le dan al corazón una razón y le dan al tiempo dignidad. A esta altura del video, puede que estés pensando, ¿y si yo ya tengo una de esas condiciones? ¿Y si ya me diagnosticaron con algo? ¿Y si mi cuerpo ya no es el mismo? Y quiero que escuches esto con todo tu corazón. Eso no significa que esté todo perdido. No significa que ya no hay nada por hacer. No significa que la historia se acabó. Sí, puede que vivas con hipertensión, o que te hayan dicho que tienes EPOC, o que estés en tratamiento por un cáncer. Puede que hayas sobrevivido a un infarto. Pero ¿sabes qué? Sobrevivir no es lo mismo que rendirse. Y aún con un diagnóstico, puedes vivir mejor, más plenamente, con menos dolor y más propósito. La clave está en 3 cosas que no dependen solo de los médicos, dependen de ti, y las puedes empezar hoy. La primera, adaptar tu entorno. Tu casa puede volverse tu aliada. Evita escaleras innecesarias.
Coloca objetos importantes al alcance. Asegúrate de tener buena luz, una silla cómoda, un espacio donde respirar con calma. Parece poco, pero cambia mucho. Reduce accidentes y te devuelve autonomía. La segunda, mantener tus rutinas. Sí, tal vez ya no puedes hacer todo como antes, pero eso no significa que no puedas tener estructura. Levantarte a la misma hora, prepararte un desayuno con cariño, caminar aunque sea 5 minutos, tener un cuaderno donde escribir cómo te sientes, encender la radio a la misma hora. Las rutinas sostienen el alma cuando el cuerpo se tambalea. Te recuerdan que aún puedes elegir y que cada día tiene algo tuyo. La tercera, cuidar tu mente. La enfermedad física no tiene por qué arrastrar tu estado emocional. Y lo digo con respeto, porque sé que hay días difíciles, días con miedo, días de dolor, días donde uno no quiere ni abrir los ojos. Pero también existen recursos. Música suave, lectura que te inspire, conversaciones sinceras, meditaciones cortas. Y sí, incluso psicólogos especializados en mayores. La mente necesita cuidado. Y cuando se siente acompañada, también sana el cuerpo. ¿Quieres un ejemplo real? Luisa tiene 83 años. Vive con enfermedad pulmonar obstructiva crónica desde hace 10. Los médicos dijeron que debía dejar de moverse demasiado. Pero ella no se rindió. No intentó volver a correr maratones. Pero adaptó su vida. Camina en su patio, toma aire cada mañana y cada tarde. Enseña pintura a niños de su barrio. Luisa ríe, respira con calma, y cada pincelada le recuerda que está viva. Y eso es calidad de vida. Porque, escúchame bien, la vida no termina con un diagnóstico. Termina cuando dejamos de decidir, cuando dejamos de crear momentos que valgan la pena. Y tú, aún puedes. Aún estás a tiempo. Aún tienes mucho por vivir, mucho por ofrecer y mucho por disfrutar. Así que en lugar de preguntar, ¿por qué yo?, quizás puedas empezar a preguntarte, ¿qué puedo hacer hoy para estar mejor? Y aunque la respuesta sea pequeña, como preparar un té con calma, ya es un acto de amor hacia ti mismo. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si algo nos ha enseñado este viaje, es que no se trata solamente de vivir más años, sino de vivirlos mejor, con conciencia, con dignidad, con amor propio, porque al final no es la cantidad de años lo que cuenta, sino cómo los habitamos, cómo los sentimos, cómo los defendemos con pequeñas decisiones diarias. Las 4 causas que vimos hoy, las enfermedades cardiovasculares, los problemas respiratorios, el cáncer y las caídas, no son una sentencia, no son un destino escrito, son advertencias, señales de que aún podemos hacer algo, aún podemos cambiar hábitos, aún podemos prevenir, aún podemos fortalecer el cuerpo y la mente, aún podemos elegir cómo envejecer. Y esa es la verdadera libertad, la de saber que no todo está en manos del azar, que con información, con cuidado y con conciencia, podemos construir una vejez más firme, más plena, más nuestra. ¿Te sentiste identificado con alguna de estas causas? ¿Tú o alguien a quien amas ha atravesado por algo así? Te leo en los comentarios, porque compartir nuestras historias también sana, también fortalece, también inspira. Y si este tipo de contenido te ayuda, te hace pensar o simplemente te acompaña, suscríbete, porque aquí hablamos sin miedo, con respeto y con verdad, porque envejecer no debería ser un tabú, sino un acto de sabiduría. Nos vemos en el próximo video. Mientras tanto, cuida tu cuerpo, escucha tu alma y sigue caminando, porque el camino no termina, solo se transforma.